Les agradecemos muchísimo que estén presentes. Retomamos entonces el ciclo de conferencias en el marco del proyecto de la Universidad Nacional de La Plata, Recintos del Amor en la Literatura Hispanoamericana. Tenemos el gusto en esta oportunidad de escuchar a la doctora Cristina Fangman. Ella es de la Universidad Nacional de Buenos Aires, eh, universidad mediante la cual es licenciada en letras. Se doctoró en la Universidad de New York con una tesis sobre la autora y escritora que nos convoca, Silvina Ocampo y Néstor Perlonger. Además es docente regular de teoría y análisis literario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Su trabajo de investigación sobre literatura boliviana es el núcleo de sus investigaciones en el presente, en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA. Allí además coordina el grupo de estudios andinos junto con la doctora Aymara de Llano, y como si todo esto fuese poco, dictó clases en universidades de Estados Unidos, de Buenos Aires, sobre escritores latinoamericanos, y también tradujo textos del inglés, del italiano y del portugués. Así que con muchísimo agradecimiento, entonces le damos la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes en este horario de transición para todos. Le agradezco en principio a Daniela Chazarreta por la invitación para este ciclo que es sobre los recintos del amor en la literatura hispanoamericana. Bueno, cuando me invitó no pude pensar en otra cosa que en Silvina, y justamente, bueno, me llegó la invitación de Daniela para hablar sobre Silvina Ocampo, que acepté con muchísimo gusto. Así que aprovecho también para agradecer al Centro de Estudios de Teoría y Crítica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Agradezco en especial para que este trabajo fuese mejor, a mis amigos Alfredo Brico y Babio y a Silvio Mattoni, que fue el traductor del libro de François Julian sobre lo íntimo. Eh, bueno, yo decía, para que esta presentación sea mejor, de ellos son los hallazgos, como se suele decir, y los méritos, y quedan a mi cargo los defectos. Bueno, agradezco a todos ustedes que están conectados, como decía, en esta hora del almuerzo para escucharme, y quiero dedicar este trabajo a la memoria de Silvia Molloy, quien fue la que una vez me persuadió de que leyera a Silvina Ocampo. Silvia me decía que me insistía, porque a mí me costaba entrar a la narrativa de Silvina, y me insistía, me decía, sí, justamente eso es lo atractivo, que tiene que ver con la obra de ella, que es como lo inasimilable, lo difícil de digerir, casi en una metáfora digestiva, ¿no? De procesar. Y bueno, hace más de 20 años entonces que vengo leyendo a Silvina, y es inagotable, cada vez encuentro algo nuevo. Bueno, de eso va a ser tema de esta charla. Entonces voy a comenzar con una pequeña introducción referida a ella, ¿no? Introvertida, callada, la que oculta su rostro con la mano, la guardada, la que solo habla cuando hablan los demás, ocultando la suya en voces ajenas, la que se sustrae, diría Pesoni, la que se refugia o se entretiene en las solitarias prácticas femeninas del dibujo, la pintura, la lectura y la escritura, la que observa y calla mientras los demás hacen y dicen, la íntima, la discreta, la clarividente Silvina, la que rima su nombre con orina, la que ve más allá, más adentro, más lejos, Silvina clarividente, adivina, la que rehuye de los espejos, dejando fragmentos de sí misma en todas partes. Un modo de trascendencia tal vez será este diseminarse, o más bien una metodología,
un modo de composición literaria, artística, desde el detalle mínimo, desde esos pedacitos, retazos de recuerdos, de palabras, de frases, de imágenes. Tira de la punta del ovillo, la idea de un cuento, dice en una de sus cartas. Aunque luego esa idea, registrada en un cuaderno, en una carta, en un papel, la ensaye en un poema, en un relato, la ponga a prueba y la repita una y otra vez. Y tal vez quede suspendida en esa miscelánea rescatada del olvido y publicada póstumamente por Ernesto Montequín. ¿Será que lo que se leyó como indecisión, como insatisfacción, sea entonces oficio, práctica literaria, actividad, trabajo? Dejo esta sugerencia para que lo conversemos después. Cuando escribí mi tesis de hace 20 años atrás, analicé la obra de Silvina Ocampo desde la noción de exceso, bajo el influjo de mi directora, Silvia Molloy, quien había publicado 2 artículos pioneros, La exageración como lenguaje, que había salido en la revista Sur en 1969, y Simplicidad inquietante en los relatos de Silvina Ocampo, ya publicado en Estados Unidos, cuando Molloy era profesora de la Universidad de Princeton en 1978, o sea, casi 10 años, 9 años entre un artículo y el otro. Entonces, cuando empecé mi investigación, busqué, descubrí, registré en la obra de Silvina esos rasgos excesivos que en especial asocié con modos estéticos como el gótico y lo de melodramático. El lenguaje exagerado, expresado en exclamaciones, signos de admiración, los colores chillones, los ambientes cursis, los kitsch, así como en las conductas extremas de los personajes. Analicé los desvíos, un poco de la mano también del artículo de Pesoni y de Molloy, también de los cánones, o sea, desvíos de los cánones genéricos, sea del género literario, ¿no? Del realismo, de lo fantástico. Analicé la influencia del gótico anglosajón, que conectaba su obra con la de Cristina Rossetti, esos duendes, ¿no? Malignos, y a los cuentos de horror infantil narrados por las institutrices, como su personaje Miss Fielding del diario de Porfiria Bernal. De hecho, su modo de cultivar lo fantástico no coincide con la línea de resolución racional practicada por su marido Bioy Casares y por su amigo Jorge Luis Borges. Quien tuvo la idea de diseñar y publicar una antología de la literatura fantástica de 1940, Silvina, desarrolló un modo muy personal para activar los dispositivos y efectos inquietantes, extraños, en settings, contextos, bien cotidianos, con parámetros de tiempo y espacio cercanos a la experiencia de los lectores. Fueron relatos urbanos, en su mayoría porteños, fueran relatos urbanos, en su mayoría porteños, fueran estos rurales como El impostor, los hechos extraños sucedían en espacios reconocibles y sus protagonistas eran seres de carne y hueso. Una simplicidad aparente, diría Molloy, que se vuelve inquietante a veces para los mismos protagonistas, pero sobre todo para el lector. Pues como dice Molloy, lo que esperaríamos leer se da junto a lo que no esperaríamos leer. Si bien veremos hoy algunos de estos rasgos del exceso, mi foco será otro. Digo que si bien veremos hoy en los análisis que presento algunos de estos rasgos del exceso, mi foco será otro, parecía incluso casi lo contrario del exceso, no necesariamente el defecto, como quería Aristóteles, sino una especie de contracara, el intimismo. Creo que ambos aspectos coexisten en la escritura de esta autora, que hizo del oxímoron su principio constructivo, tanto en su prosa como en su poesía, y de la paradoja la figura de pensamiento privilegiada. Así, si por un lado subrayamos la exteriorización expresionista de exclamaciones, onomatopeyas, los ruidos de bombos o tambores, los melodramáticos tonos, gritos y llantos, o escuchamos en sus relatos las voces chillonas, cito acá, en falsete, agudas y frías, de tías, señoras con tocados de plumas y pieles,
de las sonoras voces que retumban desde el fondo o desde abajo, si podemos escuchar esos zumbidos de voces que llenan los oídos, también suenan en sus cuentos y poemas sin sucesión de continuidad, tonos menores, susurros, murmullos, la voz baja de quien cómplicemente cuenta un secreto, si es que íntimamente no se lo guarda. Eso podríamos pensar en gritos y susurros, ¿no? este apartadito. Pero, ¿cómo se define el intimismo? ¿En qué se diferencia de la intimidad y de lo íntimo? En principio, bueno, el intimismo refiere a toda una tendencia artística que expresa obras, en sus obras emociones o sentimientos íntimos. Por supuesto, hay todo un desarrollo teórico que, bueno, después vamos a charlar con bibliografía específica, movimiento, una corriente, podríamos decir, literaria, que tiene su historia y su desarrollo, sobre todo en Europa, ¿no? Desde el siglo XIX, sobre todo en adelante. Tuvimos acá algunos representantes, digamos, incluso tienen que ver con el desarrollo de la mujer también, la escritura, la profesionalidad, la profesión, ¿no?, de la mujer escritora, y estoy pensando en latinoamericanas como Juana Manuela Gorriti, que tiene este libro de Lo íntimo, que lo tenía por acá, o La cocina ecléctica, incluso de Juana Manuela, en Íntimas de Adela Zamudio, la escritora boliviana, una novela epistolar. Bueno, en Argentina tuvimos también a Alfonsina Storni, en Uruguay a Delmira Agustini, a Juana de Ibarburu, ¿no? O sea, poetas, no tiene que ver el intimismo con un género literario en sí, como lo vemos en Silvina también, se ven pues, en la poesía, en la prosa, en esa prosa miscelánea y también en la ficción narrativa y en muchas ensayistas. Silvina tiene un prólogo a la poesía inglesa, ¿no? Bueno, pero volviendo a una definición ya de diccionario, yo, bueno, consulté el de María Moliner, el diccionario del uso del español. eh, eh, Prestando atención a la etimología, tenemos el verbo intimar, proveniente del latín y que puede remitir a entablar una amistad íntima con alguien. En una segunda entrada del latín cristiano dice invitar a alguien a que haga cierta cosa con autoridad, poder, la cual puede llevar implícita una amenaza. En este sentido, intimar se asocia con amedrentar, atemorizar, imponer. Después lo veremos en el cuento, ¿no?, que elegí para leer de Silvina. Un tercer significado aporta una sugerencia en su forma pronominal, o sea, intimarse, ¿no? Introducirse una cosa o sustancia íntimamente en otra. Por su parte, el adjetivo, en grado superlativo, íntimo, también viene del latín intimus, es lo más interior en cualquier cosa, se usa para adjudicar al alma, al pensamiento, o sea, lo adjudica, ¿no? Cuando el superlativo se potencia con el adverbio más, se suele decir, ¿no?, lo más íntimo de mi alma o en lo más íntimo de su pensamiento, y también se aplica a la amistad, a distintos tipos de relaciones entre personas o entre cosas, entre materiales, dice Moliner, entre, por ejemplo, los metales y la aleación, esa metáfora podríamos pensar de algo que está aliado, pero en ese proceso también, ¿no?, de la aleación. En especial las relaciones, dice, de mucho trato, confianza, familiares, privadas, estrechas, en la frase como carne y uña, diríamos. Uniones, dice Moliner, muy fuertemente estrechas, de modo que no se puedan separar o distinguir con facilidad en sí mismas o en sus efectos y causa. Acá también podemos pensar en muchos cuentos de Silvino Campos, ¿no?, sobre todo consecuencias. Por otro lado, lo íntimo remite a estar retirados del bullicio, en una imagen espacial, ¿no? Puede ser el adentro, el fondo, el interior. Y referido a la subjetividad, se habla del foro interno, de la interioridad. Aquí es donde el francés François Julien, con, su libro se llama Lo íntimo, lejos del ruidoso amor, viene más de una disciplina de la filosofía. Él también va a recurrir al diccionario, al Robert, y encuentra ahí una contradicción semántica. Se asombra que en el diccionario se coloquen juntas, dice, sin glosa ni explicación.
Y cito aquí a Julian. Dice, lo íntimo se dice de aquello que está contenido en lo más profundo de un ser. Y así hablamos de un sentido íntimo o de la estructura íntima de las cosas. Pero también es aquello que se vincula estrechamente por medio de lo que se vincula, ¿no? Estrechamente por más de lo más profundo que existe. O sea, es una unión íntima, tener relaciones íntimas. Ser íntimo de alguien, es lo que está, dice, lo que es totalmente privado, oculto a los demás, como la vida íntima, una convicción íntima, el diario íntimo, pero al mismo tiempo, igualmente, íntimo expresa lo que reúne dos personas y favorece la armonía entre ellos, ya sea por ambiente, por pregnancia, de una manera tácita, como cuando uno dice una comida íntima, una fiesta íntima, un rincón íntimo apartado de las miradas. El autor propone dialectizar esta aporía. Dice, solo cuando se alcanza lo profundo o lo íntimo, como en la máxima griega del conócete a ti mismo, es posible emerger, salir, comunicarse con el otro, con un afuera, y pones afuera con mayúsculas, ¿no? Bueno, podríamos pensar que Silvina Ocampo pone en escena en sus relatos y poemas esa aporía por medio, como dije, de ese tropos, el oxímoron, de la unión de contrarios que también es propia del barroco. Así lo retorcido, lo intrincado, lo enredado, o para decirlo con otro título en francés, Le Brouillon de Soie, que es un título de Lejeune del año 98, Philippe Lejeune, el que escribe justamente sobre autobiografías, porque acá está pensando en también los modos diversos y a veces contradictorios de hablar de sí mismo, ¿no? Bueno, yo trabajé mucho todo el tema de la escritura del yo y la autobiografía, los géneros del yo en Silvina Ocampo, y no me voy a extender mucho sobre ella, pero ahí tienen muchos cuentos que también son mujeres que escriben, como escrituras de cartas, la carta perdida en un cajón, la carta bajo la cama, cartas, poemas como Memoria Irremisible, donde no hay un destinatario, es algo que no se puede contar, un secreto que ni siquiera tiene un destinatario, ese poema está destinado a nadie, por ejemplo, la dedicatoria, ¿no? A nadie. Eh, mujeres que escriben o niñas que escriben, como Porfiria, su diario, o como en la autobiografía de Irene. Hoy no voy a desarrollar esa parte, pero sí después me referí un poco al texto póstumo, que es la autobiografía en verso, Invenciones del Recuerdo. Eh, bueno, entonces, uno de Julian, François Julian, va distinguiendo como aspectos de lo íntimo y habla, por ejemplo, del recurso de lo íntimo. Uno de esos, ese recurso lo podemos ver en uno de los relatos que se llama Los amantes, está en el libro Las invitadas de 1961. Allí en un escenario exterior, público, urbano, que es Recoleta, la plaza de Porteño, ¿no? Como dije antes, se encuentra una pareja, dice, cito, al reparo del paradón del asilo de ancianos, donde se refugian los niños que rompen faroles y los mendigos que lavan su ropa en la fuente. Junto a un árbol degenerado, se sientan en el pasto, esta pareja, a comer una pila de tortas. Lejanos al mundanal ruido de la ciudad, los amantes se dedican con amorosa avidez, aquí el oxímoron, a masticar, tragar, deglutir, paladear las masas y tortas descritas con minucia, tajada por tajada, en una de las múltiples digresiones que suceden en los cuentos de Silvina, ¿no? La narración en tercera persona solo incluye una breve cita de un diálogo interior de cada uno de los integrantes de la pareja, y que refieren al momento previo en que la timidez los embarga y no saben qué decirse. Cito, tal vez en un cuarto bien oscuro o en un automóvil a gran velocidad, pensaba él, perdería mi timidez. Tal vez en un cinematógrafo, después del entreacto o siguiendo una procesión, sabría qué decirle, pensaba ella. Cierro la cita. La otra referencia explícita a los diálogos se incluye en forma indirecta y se da en el momento posterior a la ingesta de tortas. Cito. Relamiéndose los labios, osaron esbozar algún tímido diálogo relacionado con picnics.
gente que murió al beber vino, después de haber comido una sandía, una araña pollito dentro de una canasta que sirvió para matar a una muchacha odiada por sus suegros un domingo, conservas en mal estado, aparentemente deliciosas, etcétera, etcétera. Sigue como un párrafo de todo lo que hablaron, pero dicho en forma indirecta. El recurso de lo íntimo, el paredón del asilo, las ramas del árbol degenerado, se completa con una manta escocesa peluda de gran utilidad, decía como indicio al comienzo del cuento. Con ella se cubrieron, luego de haber terminado, los alimentos y el diálogo. Ella sabía, y él también, que bajo el amparo de esa manta el amor repetiría sus actos y que la esperanza, con alas frívolas, cada vez más remota, la alejaría del matrimonio. Si consideramos los significados primarios, secundarios y la red semántica expandida en el catálogo de María Moliner, podríamos encontrar ejemplos de situaciones íntimas, de emociones y sentimientos, de personajes que esconden cosas o se esconden, como en el cuento El hórreo, que se esconde una niña, o guardan secretos, etc. En toda la obra de Silvina, tanto narrativa como poética, e incluso en los textos que la autora decidió traducir del inglés y del francés, desde la epístola de Eloísa Abelardo de Alexander Pope hasta los poemas de Emily Dickinson, desde Andrew Marvell hasta Baudelaire. Si la dialéctica implica una síntesis para las premisas contradictorias, convendría más para la representación de lo íntimo la figura de la cinta de Moebius, que hace suceder alternadamente, ¿se acuerdan? Como el infinito, ¿no? La cara y contracara de una situación. En el caso de la estética ocampiana, Aquilón and Heinrich, surgido en el contexto cotidiano, la fusión del afuera y el adentro, lo privado y secreto, a veces estallado en un afuera social y público, a veces implosionado, sumergido más profundamente en el íntimo furor, en el propio seno. Bueno, como ejemplo del hilo que se tira de la punta y se desarrolla la idea de un cuento, está la niña que observa todos los detalles de su casa natal o de su casa de campo, que pesca la imagen de una pequeña telaraña en un plumero de palo largo. Precisamente es el plumero que se usa, dice, para limpiar las lámparas llamadas arañas. La niña dice, ¿por qué se llamarán arañas, no? Las lámparas. Es en ese tipo de asociaciones lingüísticas, pero también en esos pequeños detalles, esas imágenes como la observación de cómo se va formando una telaraña en un plumero, ¿no? O en otros lados. Pululan las arañas y las serpientes en toda la obra de Silvina. Bueno, esa imagen de la telaraña está desplegada en un poema llamado Arácnidas, en que es más tardío, por lo menos aparece publicado en Cornelia frente al espejo, que ya es del año 88. Y esa imagen, digo, constituye un desplazamiento, la variación de un motivo en el cuento La boda, que es de La Furia, el libro de 1959. En vez de un plumero, el plumero que parecía una peluca, dice, la araña es colocada en el cuento por la niña en el rodete de la novia, que muere envenenada antes de llegar al casamiento. El final del poema resume, como un leitmotiv de toda la obra, dice, sentiría la incongruencia de la vida que busca a veces amparo en el arma que nos va a matar. Es la incongruencia de los múltiples amantes, amigas y amigos que pueblan los cuentos, que aman y odian, como prescribe Catulo, que se fusionan, no espiritualmente como en San Juan de la Cruz, sino literalmente como en el relato Amada en el amado, que matan o mueren por amor, porque el amor en Silvino Campo siempre se vincula con la muerte. Hay otro cuento titulado La boda en Las invitadas, que comienza diciendo, ¿por qué me casé? Siempre ahí es una mujer, ¿no? Y acto seguido, el lema, un dicho, casamiento y mortaja del cielo bajan. Sea por celos, por rencor o por lo inexorable del destino, siempre decía, amor y muerte están vinculados. Para ver la que despliega muy detalladamente, explica, analiza desde las distintas concepciones del amor,
filosóficas, literarias, etc., eh, para analizar los cuentos de Silvino Campo, tienen el libro de Adriana Mancini, que se llama Silvino Campo, Escalas de Pasión, que es de 2003, fue la tesis de Adriana, y toma el título de Cristeva, Historias de Amor, para englobar todo un capítulo sobre el análisis y estas concepciones o definiciones del amor, como decíamos en este título, los cuentos de Silvina. Tiene historias de amor y otras historias de amor. Así que, bueno, realmente desde citando a Cristeva, a Barthes, en el libro que analizó Clelia en la conferencia anterior, de Fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, de Bataille, el erotismo, que yo también lo trabajo en la tesis, con esta idea de fusión de amantes o de el erotismo como llegar al límite de lo posible, el exceso, ¿no? Bueno, Mancini también cita a Denis de Rougemont, Stendhal, bueno, por supuesto a Platón, a Teócrito, etc. Entonces yo sigo con algo más concreto por ahí, que no hay muchas cosas concretas en Silvina, pero como otro modo de la incongruencia. Recuerdan la incongruencia, lo vuelvo a citar, de la vida que busca a veces el amparo en el arma que nos va a matar. Yo lo veo condensado como en un núcleo temático, un coré, que está en el poema Acto de Contrición, que ahí se define como actos primordiales, y que como un trauma, como todo trauma, se repite a lo largo de toda la vida de Silvina en distintos textos, poemas, y especialmente en esta autobiografía escrita en verso, publicada póstumamente y titulada Invenciones del Recuerdo. Se publicó recién en 2006. Estos actos primordiales encarnan esa alternancia sucesiva y paradójica de lo íntimo. Mostraré el funcionamiento en un cuento y si quedará tiempo en un poema, que están, vale la frase, íntimamente relacionados. Es el cuento del pecado mortal, que está incluido en el libro Las Invitadas, y el poema de la casa natal, publicado el mismo año del libro en el diario La Nación en 1961 y recogido en el libro Lo amargo por dulce de 1962. Bueno, el análisis del cuento, que es El pecado mortal, fue parte de mi tesis y después se publicó como artículo en la revista brasileña Hipótesis. Creo que se lo había pasado a Daniela hace un tiempo, en la Universidad de Juiz de Fora en 2007. Entonces, voy a leer algo de parte de ese artículo. Es una sección solamente una sección del artículo que yo titulé con una cita del cuento como Criminales Paralelos. Leo. Si hay un leitmotiv en el registro de esos actos primordiales en la anómala autobiografía, es la escena en que la niña de 8 o 9 años está a punto de tomar la primera comunión. Se convierte en el objeto elegido por el exhibicionismo de uno de los mucamos de la casa. La historia ya había sido relatada bajo el disfraz narrativo en el cuento El pecado mortal. Lo que en este caso del cuento aparece en forma condensada en el lapso de un día, en la autobiografía se fragmenta y se dispersa a lo largo de todo ese texto lírico, lo que da a entender que no se trató de un acontecimiento ocurrido un solo día, sino de un trabajo elaborado, minucioso y por ende más sádico de quien perpetrara ese crimen. Mientras el cuento fue publicado en vida de la autora, estas nuevas versiones, decía de este episodio, quedaron inéditas. Según Montequín, corresponderían a la segunda etapa de escritura del libro, de la autobiografía, ¿no? Entre 1959 y 1960. Esto demuestra que ella estaba ensayando esos posibles modos de poner sobre el papel una experiencia sin duda propia y sin duda traumática. Estas diversas modalidades no pasan solamente por la divisoria formal, prosa o verso libre, o por una opción estilística que implica decidir por uno o por otro. También en la enunciación se revela esa ambivalencia de la autora para asumir y de algún modo expiar ese pecado mortal.
Mientras en Invenciones del Recuerdo se enriquece el pacto autobiográfico convencional a partir de ese desdoblamiento entre la narradora, que en primera persona ordena el relato, y la niña distanciada por una tercera persona, eh, que protagoniza los hechos, en El pecado mortal, perdón, El pecado mortal, el cuento, está narrado en segunda persona gramatical. Es otro modo del desdoblamiento de ese sujeto. El yo adulto le habla a la niña que fue, le habla de tú, ¿no? Todavía no había incorporado el vos, ¿no? La relación entre ambas es tortuosa e intrincada. Cito, dice, Dios me lo perdone, pues fui en cierto modo tu cómplice y tu esclava. Relato autobiográfico desplazado, el peso de la culpa parece tan grande que el sujeto no puede decir yo y prefiere desviar la asignación a un tú, aparentemente lejano en el tiempo. Dice, no tienes la suerte de ser mi contemporánea, pero es tan cercano a la vez como para saber todo lo que la niña vio, sintió y experimentó en su honda intimidad. Ese tono intimista, casi confidencial, eh, que prevalece en el cuento, se quiebra por momentos por la inclusión de otras voces, aquellas voces chillonas, ¿no? O frías, que actúan como coro. Con ironía y sarcasmo, Silvina Ocampo pinta a las señoras de alta alcurnia que van de visita y a las mujeres de la casa, cuyas voces se encargan de expresar diferentes opiniones sobre la decisión de que el mucamo quede a cargo de la niña. En un momento dice, te encomendaron a él, ¿no? Como si ella fuera, bueno, eso, como una encomienda, ¿no? Crítica y justificación al mismo tiempo, las voces hablan también de cuáles son los lugares genéricos, acá en gender, ¿no? Apropiados. Mientras una de las voces, ¿no? Avala la situación subrayando la bondad de Chango, mejor que una niñera, otra aparentemente inocente dice, se entretiene con ella. Finalmente, una lengua de víbora de las que nunca faltan dijo, un hombre es un hombre. A pesar de esta realidad tan cabal, el texto propone un cruce de géneros. La niña espía a Chango en La letrina de hombres, y él, que es mejor que una niñera, cobra sueldo de institutriz. También hurga las sábanas cuando reemplaza en sus tareas a las mujeres de la casa. La misma tarde en que todo ocurre, él se ocupa, dice, de prepararle la leche, que debía traer otra mujer, otra mucama sería, o asistente. Cumpliendo tareas de mujer, y en ese sentido desvirilizado, Chango sufre desde la mirada de la niña otra clase de metamorfosis. Su cara se torna borrosa, casi irreconocible. Sus manos se hinchan y se ponen azules. Hay moretones en la punta de sus dedos. Expide un aliento de animal. Si él se torna un ser con rasgos monstruosos, ella también sufre alteraciones. Husmea, dice, como un perro y actúa su violencia al arrancarle la peluca a la muñeca. Estaba jugando con una muñeca. Mientras los sujetos adoptan matices análogos a los de la novela gótica, las duplicidades, las metamorfosis, el hecho de tener un secreto inconfesable, que son todos como elementos, ¿no?, de la novela gótica, los espacios no solo subrayan esos matices, sino que actúan creando suspenso, mostrando las relaciones entre las personas de la casa, midiendo la distancia de las voces que suben o bajan. La autora describe con maestría los espacios góticos. Son lugares, según, son lugares, dicen, cuya función va más allá de la creación de un marco o un entorno, un decorado, sino que forman parte de la trama del relato. Aquí la propia casa se torna un lugar inquietante. ¿Se acuerdan? Heimlich and Heinrich, ¿no? Lo familiar que se vuelve inquietante. Y la acción se centra en el último piso. Todo el resto de a pesar de que la acción se centra en el último piso, todo el resto de la casa está presente como contrapunto, como referencias que organizan presencias y voces diferenciadas, señoras y sirvientes, mujeres y hombres, niños y adultos. Así el último piso, cito, es el destinado a la pureza y a la esclavitud, a la infancia y a la servidumbre.
Este es a su vez un espacio melodramático, en tanto espacio cerrado en el que la sexualidad cobra un matiz coercitivo. Esa es una definición de Peter Brooks sobre el melodrama, ¿no? Chango se asegura de ese lugar, que ese lugar será suyo toda la tarde. Y de ese modo, en el último piso, ahí se invierten los papeles. El sirviente pasa a tener dominio y posesión ante la aparición fugaz de la madre y la ausencia de otras mujeres que no llegan a subir. Cito, dice, fugaz como el sueño de un relámpago, te visitó tu madre y preguntó si hacía falta invitar a alguna niñita para jugar contigo. Chango contestó que no convenía, porque entre las dos harían bulla. Un color violeta pasó por sus mejillas. Tu madre te dio un beso y partió. Sonreía, mostrando sus preciosos dientes, feliz por un instante de verte juiciosa en compañía de Chango. Fin de cita. El ascensor con sus rejas negras es otra presencia creadora de suspenso, que puede anunciar la llegada de alguien y que permite entrever los movimientos ajenos. Junto con el ascensor, la que se desplaza el punto de vista. Desde dentro de él, cuando viajan en el ascensor, Muñeca, la niña, Muñeca le había puesto el apodo él, ¿no? Chango. Muñeca espía a Chango cuando entra en el baño o cuando se masturba apoyado en la punta de los muebles. Desde afuera, desde arriba, Chango vigila el ascensor, cito, que deja ver a través del armazón de hierro negro el pase de cables como serpientes. Fin de cita. El hueco, a su vez, provoca ecos, hace retumbar las voces y los ruidos, lo que torna la atmósfera más extraña. Como si esta descripción no fuera suficientemente ominosa, quien sube y baja esa tarde por el ascensor es la muerte. La muerte domina el entero ámbito de la casa. Chango cuidaba a Muñeca en días de fiesta o de velorio, pero obviamente en esta ocasión, cito, subía por el hueco del ascensor ese apasionado olor a flores que gasta el aire y las desacredita. La muerte, con sus numerosos aparatos, llenaba los pisos bajos, subía y bajaba por los ascensores con cruces, cofres, coronas, palmas y atriles. O sea, personificada la muerte con toda la parafernalia, por supuesto, en una casa, en una mansión aristocrática como era esa enorme casa de natal. Este espacio sombrío alberga a la niña que no solo sufre el acoso real, sino que posee una sensibilidad especial que la lleva a ver y a escuchar más allá de lo que el resto ve y escucha. Los objetos y los espacios revelan su interioridad. Si del ascensor se ven los cables, rápidamente convertidos en serpientes en la imaginación de la niña, de la letrina de hombres se oye el ruido intestinal de las cañerías. El baño de hombres es el recinto por cuya entrada vergonzosa la niña espía. Así el espacio cerrado e interior es siempre violado por la o el que espía o vigila. El espacio del entre, o sea, entre las rejas del ascensor, la puerta entreabierta o la cerradura, ¿no? Es tanto más inquietante aún que el cerrado por una situación de borde, de inestabilidad, y porque la marca de la indefinición de un sujeto al mismo tiempo está presente y ausente. A la vez supone un sujeto mirón, voyeur, algo que Molloy también trabajó mucho en su bibliografía crítica, ¿no? En su crítica, propio de la literatura gótica, en tanto vincula secreto y erotismo. La capacidad de visión cobra un lugar en el relato. Así como las voces se distorsionaban y resuenan en eco a través del hueco del ascensor, subiendo desde los fondos oscuros del sótano, la vista se vuelve cada vez más precisa al ser enfocada en el espacio intersticial. La narradora, que hablaba en segunda persona, pareciera haber dejado paso acá a la hipóstasis de la autora, a una voz externa con un tono estilizadamente objetivo, explica. El agujero de la cerradura obra como un lente sobre la imagen vista. Para la niña que accede a la solicitud del mucamo, el hecho de espiarlo en el acto de masturbarse equivale a espiar un crimen. Mirar es peligroso, pues la que mira pasa de ser espectadora a comprometerse con la acción erótica que propone el que es mirado. Según Daniel Balderston, cito, entrever, vislumbrar, espiar,
Son verbos y acciones importantes en los relatos de Ocampo y también de Wilcock, que la analiza, ya que permiten penetrar o violar el secreto ajeno y luego guardarlo para su propio placer. El mironismo se relaciona frecuentemente con la violencia o la violación. Cierra cita de Balderston. También el lector, aún más la lectora identificada con la niña, en su exceso emocional se convierte en otro voyeur. Es extraño encontrar en una casa de familia baños diferenciados por género, ¿no? Esto de letrina de hombres. Pero así está establecido en esta enorme casa de muñeca, donde a pesar de las diferencias marcadas de clase y de género en el espacio, las normas se rompen y los límites se borran. Si bien ambos incurren en estos mismos excesos, el mayor peso recae sobre el sujeto femenino, y no como víctima, sino como sujeto responsable, pues como el mismo título del cuento lo propone, el pecado mortal, es asumido por la niña y no por el hombre. Es ella la que experimenta ese estado de contravención, la que se autodesigna perversa y pecadora, la que se deja llevar por la curiosidad, la que activamente espía para dejarse poseer pasivamente después. El hombre, con su cara borrosa, con su mirada turbia y ladina, insinúa lo siniestro, pero pone en evidencia la complicidad de la niña, la hace ver que su curiosidad ha sido descubierta y actúa en consecuencia como si contara con ella, contando con ella, de hecho. Son dos criminales paralelos. De todas maneras, dado que la historia se focaliza desde el punto de vista de la niña, solo conocemos como lectores lo que ella siente, quien en su mundo moral sabe que no ha cometido un mal menor, sino un pecado mortal. Es el sujeto femenino el que carga con la culpa y las consecuencias del acto clandestino. Por esa razón, su drama es el de todos los monstruos, la pánica soledad de saberse distinta e incomprendida, y lo peor, el temor a no ser querida. Bueno, hasta acá ese fragmento de mi artículo, ya voy cerrando. Como es notorio, digo, mi lectura previa del cuento estaba guiada por esa cuestión del exceso, sobre todo en su modo gótico. Al releer el cuento ahora para esta ocasión, quiero destacar dos o tres cositas sobre la asociación con lo íntimo, con el intimismo, ¿no? Cuando Julien habla de, por ejemplo, lo íntimo como lo inaudito. Encontré esta cita del cuento que dice: jugabas con resignada inquietud, presentías que algo insólito había sucedido o iba a suceder en la casa. Como un perro husmeabas el horrible olor de las flores. No tenías la menor intención de huir. Un ratón o una rama no huyen de la serpiente que los quiere. No huyen animales más grandes. Acá de nuevo esa voz como en tercera objetiva, ¿no? Bueno, entonces lo insólito, lo inaudito, y también el doble sentido de intimare. Por un lado, el recinto en el que se actúa la intimidad, en este caso con una evidente orientación o connotación sexual, y el sentido de intimar como sinónimo de conminar, de intimar, de ejercer dominio sobre el otro, cuando Chango se impone sobre la niña. Y a la vez hay una curiosa definición que también da María Monnier de intimidad, que valdría la pena acá asociar con el acto exhibicionista. Es en plural y como intimidades, ¿no? Moliner lo define como partes sexuales exteriores del cuerpo y aclara, del hombre o de la mujer. Las intimidades expuestas, en este caso, especialmente las del hombre, pues con su chaqueta de lustrina, en el acto cubre las intimidades de ella, ¿no? Finalmente, si es que puede haber un cierre para hablar de la obra de Silvina, tomo otra cita de Julien referida al gesto íntimo. Él dice: es un gesto decisivo como pocos. El acontecimiento que crea ya nada más lo vuelve a cerrar ni lo borrará. Nada más podrá hacer que objetivamente no haya existido, aun si es renegado. Arrastra consigo la vida entera. Como Muñeca, como Irene, como Porfiria y otras tantas niñas y niños protagonistas de los cuentos que cargan con la culpa de haber cometido un pecado mortal, un crimen real o previsto o imaginado, como el niño vidente Cornelio se hunde en la profundidad del río para no cometerlo. O como, ¿no? Como un suicidio, digamos, directamente. En la dinámica de la cinta de Moebius, el pecado es interior,
eh, pesa en el fuero interno, pero lo que lo vuelve más terrible es que se sepa, o se note, o se sospeche en el afuera. Es en el atrio de la iglesia donde toma la comunión muñeca vestida de blanco, cuando su impureza se torna insoportable. El paso del tiempo solo alcanza a poner una perspectiva en el desdoblamiento, en la distancia, puede ofrecer cierta indulgencia inútil. Silvina, ella ahora como persona al menos, tuvo el consuelo y la oportunidad de la propia escritura, de la escritura de sí, o como diría Judith Butler, para dar cuenta de sí. Bueno, y con eso intento un cierre. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. No Muy sé cómo estoy con fantástico. el tiempo. Si Está estuve... fantástico, está ¿Sí? fantástico con el tiempo. Ah, Sí, bueno, sí. porque después pensé Quería- si sí. hubiera ocasión y quieren, podemos leer el poema, que no lo llegué a analizar, La casa natal es un poquito largo, pero está, bueno, ustedes que tienen el cuento, o se los puedo pasar después, lo podemos escanear. No, si vos querés compartir algo del poema, no, nos parece muy bien. Por eso quería cerrar y ver cómo estábamos de tiempo. Estamos muy bien de tiempo. Entonces, si quieren, lo leo directamente. Bueno, Sí, sí, sí. Me parece linda la idea. Bueno, eso porque además me pasó algo, bueno, esto anecdótico. Yo tengo, este es el ejemplar original de Las Invitadas, no sé si se ve ahí bien, de la editorial Losada de 1961. Cuando yo empecé a estudiar, Silvino Campo no se había reeditado su obra y lo encontré en una mesa de saldos en una librería de usados en San Isidro. Y la maravilla era que no solo estaba dedicado, no sé si pueden ver ahí la letra de Silvina, ahora la voy a leer, dice a mi querida, genial, sensible, adorable tía María, Silvina, sino que adentro del libro eh, estaba una copia de un recorte del diario La Nación con el poema, que ahora lo saqué del libro y lo perdí de vista, pero ya lo voy a encontrar. Bueno, el poema obviamente salió después publicado en su poesía completa, en, eh, creo que ya les digo, en el tomo 2 está ahora en Lo amargo por dulce, que es de 1962. Es el último poema de ese libro. Y se llama La casa natal y dice así. Como aquellos palacios todos de hielo en Rusia, o como esos relojes transparentes de astucia, yo veo las entrañas con todos sus diseños de mi casa natal que es ubicua en mis sueños. Una planta en el patio, lejos del sol, mostraba el temporal y el cielo en soledad miraba. Las gotas de la lluvia sobre las claraboyas urdían en los vidrios lilas, fugaces joyas, y en el jardín de invierno giraba con el viento una estatua de mármol con verde movimiento. Acuáticos espejos multiplicaban mundos de miniaturas, libros cortinados profundos, con flores que debían ser hermafroditas. Un extraño vestíbulo recibía visitas, algunas con las caras verdes, otras azules, con monederos negros, con plumas y con tules, con uñas y con voces estridentes de gatos, con hijas que miraban mi pelo y mis zapatos, que no tenían alma para mí como objetos encerrados y tristes en vitrinas secretos, pues solo me gustaban todo lo que era pobre, los harapos, los pies desnudos como el cobre. Mi dilección volaba en busca de ese niño que la indigencia ornaba de pulcro desaliño. Ese niño mendigo y hermoso que pedía azúcar, un pancito o un bol de leche fría. Un espeso tapiz recubría las sillas. Asfixiantes maderas de ascensor amarillas ascendían, bajaban con su prisión de espejos. El ruido de la calle llegaba desde lejos. Yo huía de las salas, de la gran escalera, del comedor severo con oro en la dulcera, del mueble, de los cuadros, de orgullosas presencias, porque a mí me gustaban solo las dependencias, que estaban destinadas para la servidumbre. Trasladada a aquel último piso sin pesadumbre,
Entre maderas claras y desechadas cosas, me aproximaba a un mundo de prendas milagrosas, a la blancura nueva de la ropa lavada, al cuarto con baldosas donde espera planchada, al vidrio sin cortinas, brillante como el hielo, estaba allí más cerca de Dios, porque en el cielo los avisos eléctricos de toda la ciudad cubrían la azotea de ardiente oscuridad. Yo amaba solo el pan con sabor a arpillera, azúcar de la bolsa, no de la azucarera, y en las tardes perfectas el ruido de las tazas ordinarias encima del mármol y las casas que adornaban los platos de sopa en la cocina, y aquella palangana con flores de glicina donde yo me lavaba las manos a escondidas y ultimaba mis íntimas muñecas preferidas. Bueno, ahí concluye el poema que, bueno, como habrán visto, tiene muchas resonancias con el cuento. Y el final, sobre todo, el último verso, donde aparece la muñeca eh, ya no violentada, la que le sacaba la peluca, sino directamente ultimadas en esa palangana, ¿no? O sea, donde se lavaba las manos. En el poema está recorrido por estas oxímoros, por estas contradicciones, por esas, eh, bueno, uniones de contrario, como decía, ¿no? También. Sí. Bueno, te dejo ahí así, no sé, comentan, preguntan. Ujú. Yo, mientras te escuchaba, se me suscitaba el siguiente interrogante en relación al espacio de la casa, ¿no? ¿Cuál es la dialéctica o la dinámica entre, y que tiene que ver con este poema que leíste, entre la servidumbre, como se denomina en este poema, y esta relación con lo siniestro y con lo íntimo que vos fuiste estableciendo? Sí, está buena la palabra que usás, dinámica, ¿no? Porque, porque justamente, eh, como, por eso yo decía, la dialéctica lleva más a una idea de síntesis. Yo creo que acá no puede haber síntesis, no hay como, así como es difícil hacer una conclusión o un cierre, porque la obra de Silvina realmente es inagotable, pero porque también es como que es circular, ¿no? Es circular, Sí. vuelve, como decía, con estos, bueno, para mí fue toda una revelación cuando se empieza a publicar la obra inédita, porque yo cuando terminé la tesis en el 2004, la había empezado en el 94, tuve 10 años trabajando antes de terminarla entre Estados Unidos y Buenos Aires, y la verdad que recién cuando sabía que existía ese libro, porque en las conversaciones con Noemí Ula, que está publicada, ¿no? Mm. Ella hablaba de ese libro y había menciones, pero hasta que realmente no se publicó en 2006, no lo pude leer. Y, y vuelve una y otra vez sobre estos espacios, puede ser la casa, la casa natal es la de, como dice ahí, la de Retiro, ¿no? La de Viamonte. Después está después está, bueno, a veces la casa de campo, que puede ser, bueno, ella estuvo varias veces en Córdoba, también en la de San Isidro, que es Villa Victoria, eh, y Mar del Plata, ¿no? Eran como las casas. Y desde que está con Bioy, por supuesto, los campos, la Martona, o sea, en Pardo, ¿no? Que era el campo de Bioy. Entonces, por eso también está esta cuestión de los ambientes rurales. eh, pero bueno, esa dinámica para volver, ya sea casa de campo, casa de ciudad, la cuestión de la clase social, por supuesto, es muy fuerte, es a lo que ella reniega todo el tiempo, los mendigos, ahí en el cuento de los amantes aparecían los niños que rompían cristales, los faroles y los mendigos que van a lavar la ropa, ¿no? Los mendigos aparecen muchísimo también en la casa de San Isidro, son los que van a pedir, que se acercan al portón, ahí hay otro espacio entre la reja. Está el cuento Las dos casas de olivos, que es una especie de Mark Twain del príncipe y el mendigo, ¿no? Adaptado a la realidad, a nuestra contemporaneidad, una casa en los dos jardines
está el alto y el bajo también, ¿no? En Olivos, donde las niñas intercambian en los papeles y la rica quiere vivir la vida de pobre, como dice acá, lo que le interesa. Estar descalza es como también una imagen que aparece muchísimo, es la pobreza como sinónimo de libertad, ¿no? Siempre la ropa y los zapatos, acá hablaba de zapatos de cuero de Mordoreve, en otras son los zapatos de charol, siempre son los zapatos que como imagen de prisión, de lo que la aprisiona, ¿no? Y la ropa también, los vestidos, que son muchísimos cuentos, ¿no? El vestido terciopelo, ¿no? El vestido que asesina a la mujer que lo viste, o las vestiduras peligrosas. Eh, así se me vienen los títulos de los cuentos, porque, pero también está otro motivo que se repite en poemas. Esto lo analizó la poeta y crítica Anaí Mayol en el homenaje que hicimos a Silvina Ocampo en 2003 en el Malva, que después salió publicado en el libro La Ronda y el Antifaz, que está online, se los puedo pasar, está publicado por la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí Anaí Mayol, que analiza los poemas, eh, toma el motivo del vestido azul o violeta del vestido de la madre y la relación con la madre, que acá aparece también en el cuento como una presencia fugaz, ¿no? Dice, una presencia fugaz como un relámpago, dice. Exacto. Y esa distancia con la madre también, bueno, por supuesto en el diario de Porfiria Bernal. Entonces hay muchas como líneas que se cruzan donde está la clase, también los roles sociales, ¿no? Los padres, eh, costumbres diferentes a las de la clase media o la clase baja, donde en esas casas no solo los baños están separados por género, sino que también está el comedor de los chicos, el comedor de los grandes, donde los mayores, ¿no? Eh, los menores, la minoría, que son los niños, sí, llama la servidumbre, yo repetí el término que ella usa, por supuesto, ahora no sería tan políticamente correcto, eh, pero, eh, pero es así, digo, ella reniega de eso, pero es su léxico también, ¿no? Es su experiencia de señora burguesa, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces es una dinámica digo, de la que ella está inserta en esa clase y a la Sí, vez está incómoda, ¿no? Acá creo que la palabra podría ser la incomodidad, como es la incomodidad de todas las reglas y las normas sociales. Yo, bueno, analicé, ahí está en el libro Las reglas del secreto, la presentación que yo hice en esa ocasión fue sobre la correspondencia, que yo había podido ver, todavía no se había publicado nada, en la Universidad de Princeton, ¿no? Y eran cartas a José Bianco, cartas a Mujica Lainez, cartas a Victoria, no, cartas de Victoria, cartas a Angélica, la otra hermana. O sea, cartas de Silvina a todos ellos y también había cartas de Victoria a ujú, Angélica. Y entonces yo ahí comparo las cartas de una y otra, pero también las cartas, como en las cartas aparecen estas ideas de cuentos, sobre todo las cartas con otros escritores como Manucho, como Bianco, revelan un montón de cosas de lo que es la escritura, la concepción literaria de ella, desmienten posiciones críticas que decían que ella como que tenía una escritura intuitiva y no tenía, como que no pensaba en términos de oficio, por eso ahora yo quise rescatar esto como algo deliberado también, ¿no? Como claro, consciente de este intimismo, quiero decir, ¿no? Como claro, que está inserta en una corriente más allá de sus exacto. intuiciones, que por supuesto las tenía, pero eh, bueno, no sé si te respondo con eso Sí, por o podría supuesto. hablar muchísimo más, ¿no? Pero yo creo que sobre todo esto en las cartas decía, por ejemplo, aparecen escenas como de cócteles en Francia, ¿no? Un cóctel de Galimar, donde ella se mantiene apartada y observando. Es ese lugar también de lo que observa desde el margen, pero desde el margen ve todo lo que, y bueno, y cómo va con esa visión, a la visión le imprime la imaginación, y así como la niña veía
en los cables las serpientes, en el cable del ascensor, ella en ese cóctel empieza a ver a la gente, a las mujeres, a los hombres, ahí gesticulando, y empieza a imaginarse, bueno, los metamorfosea en animales, en imágenes grotescas. Es muy divertido también, ¿no? El humor que ella le ponía, le imprimía todo eso. Exactamente. Muchísimas gracias, Cris. Abrimos entonces la posibilidad de comentarios, devoluciones, interrogantes. Me daría un poquito. Preguntas. Animamos sobre todo a los estudiantes de la materia que pregunten, ya que es material que luego se va a evaluar en el examen final. Aprovechen. Buen Sí. día. Buen día. Voy a Bueno, primero Buen día, agradecerte, Cristina, por la conferencia. La verdad, yo no conocía mucho a Silvina Ocampo. Bueno, la conozco a través de Dani. Y quizás no tiene mucho que ver, pero es algo que me surgió al leer el cuento y al escuchar tu conferencia. Si es que vos sentís que a partir de este desplazamiento que hace Silvina para poder escribir sobre esta experiencia en el poema, en este cuento, si este espacio literario le ayudó un poco a purgar o quizás a sanar. Lo pienso y comento brevemente, lo pienso en comparación a La Casa de los Conejos, ¿sí? Donde Laura Alcoba hace también este desplazamiento y le habla a la niña, justamente para poder contar todas sus experiencias, ¿no? Que vivió acá en La Plata. Sé que no está tan conectado, pero bueno, es lo que me surgió a partir de la conferencia. Sí, me parece atinada la comparación. Son experiencias traumáticas, son de distinto tipo, ¿no? Pero sí, obviamente, bueno, se buscan distintas estrategias, podríamos decir, ¿no? Piensen que este cuento fue escrito en la década, o sea, principios bueno, fue escrito, como digo, fue escrito a lo largo pero bueno, fue publicado. No se hablaba de violencia de género, no se hablaba de acoso, no había un número 147, no había esas herramientas que tenemos ahora para procesar y para enfrentar estas situaciones tan violentas y bueno, por supuesto, así como mi otra autora que después quedó en el camino, pero que hoy la retomé para cuando pensé en representantes del intimismo, de Elmira Agustín, y no se hablaba de femicidio, ¿no? La mata el marido, exmarido, amante, y, y ahora tenemos otras herramientas y otro marco y otro contexto en el que, bueno, esperemos que lo podamos mantener, pero eh, hay otra conciencia, como yo le digo a mi hijo, tienen ESI en el colegio, ¿no? Yo hice mi secundaria durante la dictadura, no teníamos, hablar de sexo era algo tabú. Entonces, tener experiencias traumáticas como estas, siempre, o sea, nada te lo va, que haya un número 147 no te la va a quitar, pero que alguien te acompañe a una fiscalía, un abogado, a hacer una denuncia, te va a ayudar. Entonces, bueno, para volver a la pregunta y ser más específica, yo creo que sí, que está la escritura, como podría ser la pintura. Silvina era pintora además, eh, y son cualquier práctica artística, creo que puede ser un medio eh, para procesar, para elaborar, ¿no? Esas situaciones traumáticas. Con respecto a la pintura, fue su primera actividad en realidad. Ella tomó clases de pintura con pintores muy famosos en Francia, de Quirico, ¿no? Y, 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 y sus primeros cuadros fueron
fueron mujeres desnudas, cuadros muy, muy grandes de tamaño, de mujeres desnudas, y llegó a tener una exposición con críticas muy favorables y todo, pero tuvo una censura por parte de su madre, Sí. que no estuvo de acuerdo con que ella era muy joven en ese momento, eh, y no sé si fue ese el hecho que desencadenó que dejara de pintar así en forma como profesional, porque ella siguió dibujando y pintando toda su vida, pero ya hacía retratos de amigos, de familiares, con Manucho se intercambiaban, porque Mujica Lainez también dibujaba. El año pasado, creo que fue, o el anteaño, se hizo en el Museo Libre de la Lengua una exposición de pintores, escritores, o escritores, pintores, y ahí hubo unos cuadros de Silvina. Cristina, y ya que estoy te pregunto, te iba a preguntar por privado, pero bueno, ya que trajiste el tema, ¿hay algún lugar donde se pueda ver la obra de Silvina o parte de su obra? Pictórica, Plástica, 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 claro. yo no sé si publica, si está, esa fue una exposición donde consiguieron algunas, pero bueno, lo podría averiguar. Sé que, por ejemplo, en Mujica Lainez tiene, o sea, la casa, no sé si Claro. los herederos de Mujica, o sea, colecciones privadas, me imagino, Ujú. y familiares, Es- pero, Yo por calculo ejemplo, que en el Bellas Artes, que sería, o los museos donde hay pintura argentina, yo no sé si hay, creo que no. Es una claro. buena pregunta, la Ah, voy a averiguar. Después te lo ah, paso y vos les contestás, ¿sí? sí. Claro, porque a mí me interesa ir viendo, Hay publicadas, por ejemplo, bueno, yo tengo notas porque por ejemplo, esa reseña que yo hablaba salió en la prensa, en el diario La Prensa en esa época. ujú, En la tesis tengo el dato exacto, después lo puedo buscar, ¿no? perfecto. O sea que uno, si va a buscar los diarios de la época, están, pero como están también, ella había hecho obras de títeres, ¿no? Cosas para chicos. Y bueno, sí, Hermoso. Acá María Isabel, que está haciendo su tesina de licenciatura en Silvino Campo, te quiere hacer una pregunta. sí. Hola, buenas tardes. Una de las cuestiones que a mí me atrapó de Silvina para estudiarla ha sido esto, ¿no? De allá en 1937 desafiar las convenciones de la época y hablar de estos temas tan profundos, tan fuertes y que para aquel entonces eran tabú, como estos, ¿no? De la concepción de la mirada de la mujer en lo que era correcto y debido hacer, y que ella por estar en este etcétera, había tenido ese privilegio de estar en las conversaciones de los empleados de su casa y de escuchar historias que no estaban permitidas quizás en los salones donde su familia estaba reunida. Y hay un relato muy bonito de ella en Viaje Olvidado, El pasaporte perdido, donde viajando en un barco dicen sobre una mujer, Elvia, que era una mujer de la vida. Y entonces ella con una escritura muy de niña dice que se imaginó a esa mujer andrajosa de tanto andar de estancia en estancia, pidiendo y sufriendo lo que eran los avatares de la vida. No entendía por qué la mirada de asco de algunos hombres ante esa expresión. Y bueno, Silvina es para mí una genialidad. La voy descubriendo y cada vez me gusta y me atrapa más. Sí, sí, bueno, ese recurso que ella hace en ese cuento, que es, siempre está la mirada de los niños, pero también los oídos de los niños, muy importante, ¿no? Todo lo que escuchan, lo que se debe escuchar y lo que no se debe escuchar, eh, y, pero como ella, como escritora, aprovecha esos dichos, ¿no?
esos eufemismos en este caso, ¿no? Decir mujer de la vida, ¿qué quiere decir eso, mujer de la vida, ¿no? Por eso yo digo a veces que hace como literales, a veces dichos, lugares comunes, y el cuento es el desarrollo de esa frase eh, en un sentido literal, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de ser de la vida? Y bueno, todos seríamos de la vida en todo caso, ¿no? Y lo que puede imaginar un niño entonces al escuchar una frase que era un eufemismo, pero que lo toma de manera literal. Entonces hay muchísimos cuentos donde aparecen esas frases hechas. Eh, eso también lo trabaja un poco Adriana Mancini, ¿no? En el libro. El trabajo con el lenguaje a partir de, bueno, ella citaría Atiniano, creo, ¿no? Bueno, el trabajo con el lenguaje ya cristalizado y que después, bueno, lo hacemos evolucionar para otro lado. Ella lo Sí, hace. sí. Sí. Acá Cecilia dice el arte de sublimar la experiencia traumática, ¿no? En relación a la pregunta de Cintia. Después Diana te felicita, dice que le encantó la conferencia, estoy en el chat. Norma Bruzzese dice agradezco muchísimo esta conferencia, nos invita a seguir leyendo a Silvino Campo. Luego Cecilia dice todo el universo sensible del niño, lo que ve, lo que oye, lo que huele. Me impactó el horrible olor de las flores, como encuentro sobre una chiva de Andrueto. Bueno, te agradece nuevamente Norma Bruzzese por tu claridad. Luego Cecilia retoma y dice, las niñas de Ocampo son geniales como las de Gorodischer. Y Norma dice, estoy pensando la desposesión en función a lo íntimo. Y te Sí, agradece nuevamente Cecilia. bueno, gracias a todas. Yo también, digo, esto también fue una oportunidad para mí para releer a Silvina, siempre la estoy releyendo, pero hoy, como dije, desde otro foco, otro enfoque que me gustó mucho y creo que, bueno, lo tengo que seguir explorando. Eh, la desposesión, decía Norma, sí. Eh, Algo de eso habla también François Julien cuando habla de cierta también liberación. Él usa otra palabra que ahora no me voy a acordar, pero es como uno se puede, cuando en esta cosa, en esta dinámica, ¿no? Que decía de, de, de lo interior, de ir profundamente a lo interior para poder salir, ¿no? Que solo pudiendo llegar al profundo interior uno puede salir. Y esa desposesión podría ser también una liberación, como descalzarse, ¿no? Sería como desnudarse finalmente. No sé, Norma, si lo estaba pensando en ese sentido, o la disposición de los bienes también, ¿no? Que de hecho Hola, no quedó muy buenas, ordenado sus bienes. no, sí Ah, quedó. Buenas tardes. Hola, buenas Norma. tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cristina? Muchísimas Gracias. gracias. Pensé en la desposesión porque ella en un homenaje que hace a Borges y que también en el Cuarto Severo habla de que dice que las cosas la poseen como a los hambrientos el hambre, a los narradores, a los enamorados, perdón, el amor. Entonces ahí también pensé en su condición social, en esto que toda tu conferencia en relación a lo íntimo y el cómo mirar y mirando, poseer, y cuando otros le toman la voz y entonces su voz queda dispersa y metida en ese entre. Lo pensé en esto y lo estoy pensando ahora, Cristina. Lo que pasa es que no es que yo no sé si es que los otros toman su voz, sino Ujú. que es algo que ella provoca, o sea, ella deja que, así como deja que
es como que se esconde o se oculta o aprovecha. Eso me lo dijo Pillon Rivière cuando lo entrevisté. Ella aprovechaba estaba callada y cuando todos hablaban, entonces ella aprovechaba ahí para hablar. Aprovechaba, no sé qué provecho podía sacar de eso, pero eh, como eh, porque no se podía hacer oír, ¿no? En esa situación. Así como en las fotos, ¿no? En las fotos hay una foto muy conocida de la revista Sur, de los miembros de la revista Sur, donde por supuesto Victoria está delante de todo, bien parada, digamos, y ella está en el fondo, medio como tapada entre los demás, pero no es que los otros la tapen, yo creo que era ella que se iba al fondo. Y para mirar justamente, para mirar desde el fondo, desde el margen también. Pero me gustó eso sí, de las cosas sí la poseen, el amor te posee, lo que es inevitable, por ahí lo real, diría Lacan, no sé, no me quise meter con Lacan, que está toda la cuestión de lo extimo, la extimidad y todo eso ya, pero como te posee, ¿no? Las cosas, la pasión, no sé, lo que es inevitable, pero en ese sentido sí, es distinto. Acá Almendra hace un aporte interesante. Dice, tan sensible a la niñez y la mirada infantil que adaptó sus propios textos en La Naranja Maravillosa para las infancias, con una prosa que no oculta las violencias. Gracias, Cristina. Sí, es todo un capítulo aparte, aparte y no aparte, aparte y relacionado, su escritura de libros infantiles. Yo trabajé mucho el otro, que es Canto Escolar, que fue, bueno, está online también, es una presentación que hice en el otro homenaje con el Malva, en el 2020, creo que fue en la pandemia. Así que quedó virtual. Pero el Encanto Escolar es tremendo, que también están las ilustraciones y los poemas, son poemas. Y tremendo. También están una niña metida en una jaula, está la Écuyère, o sea, hay personajes niñas también. Y por supuesto está esa mezcla, eh, de intimidad, violencia y a la vez esa cobertura de lo infantil. Y está el equívoco con la cuestión del género también, del género literario y género sexual también. ¿Me acuerdan que la tapa que hay un chico jugando a la pelota? Y bueno, y en La Naranja Maravillosa también. Y ya ahí, bueno, es otra época. Yo no los tomé tampoco porque no entraba en la época, ¿no? Tengo entendido que el- la línea de investigación tiene un periodo, una periodización hasta los 60, ¿no? Exactamente, sí. Y estos libros son de los 70 ya. Acá Mariana Ríos, Malena Ríos dice, relacionado a lo que comentaban sobre el otabú, recuerdo haber leído en la secundaria Las Invitadas, el cuento, aludiendo a los 7 pecados capitales y cómo Silvina marcaba la transición del personaje a través del cuento con una frase como Lucio ahora, todo un hombrecito. Sí. Mil gracias, Cristina, por la charla súper enriquecedora. Bueno, gracias por los comentarios. Sí, el cuento son los 7 pecados y como también está, bueno, la experiencia te transforma, ¿no? Transforma al sujeto. Ahí Lucio termina después de ese cumpleaños en el que queda a la merced de las niñas. Son el pecado encarnado en niñas también, ¿no? Mujeres. Acá la víctima es el varón, víctima. Lucio no, Corina. Corina dice, me resultó muy acertada la mención de la cinta de Moebius vinculada a la estética de Silvina. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Creo que ya estamos.
al menos no hay ningún otro comentario en el chat. No sé si alguno o alguna quiere hacer alguna devolución. Si no, cerraríamos aquí. Te agradecemos mucho, Cristina. Gracias por tu tiempo. Gracias por este compartir tan ameno. Gracias por ayudarnos a seguir ingresando al universo de Silvino Campo. Y agradezco también al equipo del proyecto, a Cintia, Guadalupe, a Agostina Rusiani y a Carolina Toledo. Así que bueno, y al Centro de Teoría y Crítica Literaria también, por supuesto, por darnos esta posibilidad de subir las conferencias a la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias. Y gracias a la Universidad Pública, porque es la que nos está posibilitando esta comunicación y bueno, conocernos ahora a través de la pantalla, pero habrá oportunidades para que, bueno, vengan a Buenos Aires, ya a La Plata, etc. Gracias. Muchísimas gracias.